prensa alternativa. Como mencionamos hace un instante, el Estado de Israel se creó el 14 de mayo de 1948, lo que significa dos grandes cosas. La primera es que hoy, Medio Oriente no se enfrentaría a un escenario tan crudo si ese Estado no se hubiera creado en un territorio donde ya habitaba una comunidad entera, los palestinos. La segunda es que la fundación fue realmente en ese periodo posguerra, lo que significa que hace 75 años los gobiernos persiguen sistemáticamente a la población palestina. Pero, ¿cómo han logrado construir legitimidad para que una barbarie de estas características no escandalice a todos por igual? ¿Bajo qué argumentos el sionismo convenció a la comunidad internacional que desplazar a miles y miles de civiles de sus hogares es lo correcto? La respuesta a estas incógnitas las encontramos en un artículo escrito por Rodolfo Walsh en el año 1973. Hace 50 años, y en una labor como corresponsal para la revista Noticias, el periodista e investigador argentino asesinado en la dictadura de 1976 fue a lo más profundo de esta historia y denunció con minuciosos detalles lo que estaba ocurriendo en ese momento. Para sorpresa de nadie, el panorama se sigue manteniendo. El artículo titulado Revolución Palestina expone, en modo de una crónica exquisita, los mitos bajo los cuales el Estado logró posicionarse en la escena internacional con el nivel de impunidad que lo hizo. Por orden de importancia y por cuestiones estrictas de tiempo, tomaremos 5 de ellos. Por supuesto, si quedan con hambre de más, humildemente, los invitamos a buscar la investigación. Pero ahora, a lo nuestro. El primero de ellos es el mito de la tierra despoblada. Y es aquí donde nos trasladamos en el tiempo. Palestina formaba parte de los territorios otomanos y era, desde el siglo VII, una tierra poblada por árabes. En el año 1917, Gran Bretaña realizó la Declaración de Balfour. Allí, el gobierno británico se declaraba favorable a la creación de un hogar nacional judío en las tierras palestinas. Israel, en primera instancia, se apodera del territorio donde respira y vive el pueblo palestino, respaldándose bajo la idea de que está despoblado o al menos disponible para ser ocupado libremente. Esta narrativa tomó fuerza cuando David Ben-Gurión, uno de los principales mentores y quienes finalmente declara la independencia, afirma textualmente que Palestina, en un sentido histórico y moral, era un país sin habitantes. Ben-Gurión detalla con convicción Rodolfo Walsh. No ignoraba que el 90% de los habitantes eran árabes, sino que simplemente decía que no existían como seres históricos o morales. Es decir, además de invisibilizarlos por completo, los deshumanizaba. El segundo mito bajo el cual Israel gestó su credibilidad es, según el respetado periodista, el trasvasamiento de población. ¿Qué quiso decir? Allí, Walsh detalla que entre 1922 y 1947 tuvo lugar la primera oleada de inmigrantes europeos judíos. Los datos censales dicen que antes de ese periodo, precisamente en 1900, había en Palestina 500.000 árabes y 30.000 judíos. En 1974 ya habían 3 millones de israelíes y 350.000 árabes. En esa línea, el escritor puntilloso expresa que no hace falta preguntarse dónde están las víctimas, porque ellas ya están afuera de Palestina, expulsadas de su patria. De hecho, menciona que en 1922, bajo el mandato británico, habían 663.914 árabes y 83.794 religiosos. 4 años después de lo que dice la embajada, la población hebrea aún no llegaba a los 100.000 habitantes. Es decir, Palestina como país despoblado es una falacia, pues la densidad de la población en ese momento era de un 22% por kilómetro cuadrado. Bajo estos términos es donde Teodoro Herzl diseña el teórico retorno a Palestina,
2000 años después, en un proceso de trasvasamiento. Esto significa reemplazar literalmente a una población por otra. Fue Herzl, esbozó el argentino sin temor alguno, el fundador del sionismo, quien edificó el Estado judío bajo una gran cacería colectiva, bien preparada, donde se planteó una matanza a las fieras lanzadas, entre ellas bombas de alto poder explosivo. Aquí, como siempre, no podemos obviar el contexto histórico. El mundo estaba lidiando con la posguerra. La cruel persecución de los judíos por la alemana nazi profundizó la inmigración a Palestina. La realidad demuestra que llegaron buques cargados de inmigrantes europeos fugitivos de aquella condenada Alemania. Lo que nos lleva al tercer mito, el rol de Estados Unidos en este caos. En el año 1942, el centro de gravedad del sionismo se trasladó de Gran Bretaña a Estados Unidos con el programa de Baltimore. El mismo planteaba 4 puntos fundamentales: el fin del mandato de Gran Bretaña, el reconocimiento de Palestina como Estado soberano judío, la creación de un ejército judío y la formación de un gobierno judío. En Jerusalén, la agencia judía adoptó el programa como política oficial y se desligó del mandato inglés. Gran Bretaña cumplió su ciclo. Iba a librar aún acciones de retaguardia, condenadas de antemano, pero dejaría en Medio Oriente la semilla de un conflicto inagotable. Los norteamericanos tomaron el relevo de los ingleses y no lo han abandonado hasta hoy. El cuarto mito es la fundación de 2 estados. En 1947, la Asamblea de la ONU informó su decisión. Palestina se dividiría en 2 estados, uno judío y otro árabe. En aquel momento, los palestinos poseían el 94% de la tierra y los judíos el 6%. En la partición propuesta, Israel se quedaba con el 60% de las mejores tierras. En el restante 40% del territorio, el Estado árabe nunca llegó a constituirse. El quinto y último mito es el abandono de la tierra. Pero los palestinos nunca se fueron por decisión propia. El gobierno contrario ha sembrado el terror por décadas, provocando un éxodo pocas veces visto. Uno de los más importantes tuvo lugar en 1948 y popularmente se lo conoce como el éxodo Deir Yassin. En relación a ello, Walsh detalla: fue provocado por las organizaciones terroristas Haganah, Irgun y Astar. Decenas de palestinos fueron muertos en manos de extremistas. Allí había mujeres y niños. Nada fue respetado, todo fue arrasado. El 21 de abril, todas las fuerzas religiosas penetraron en Haifa como un cuchillo entre la manteca. Los árabes escapaban aterrados. La población huía hacia Jordania, el Líbano y Siria bajo la indiferencia de las tropas británicas. El 15 de mayo de 1948, camiones con graves amenazas transmitían mensajes a la población para que abandonaran el territorio. Desde aquel momento nada ha cambiado. La indiferencia se perpetúa, pero ahora suma un nuevo eslabón clave para la justificación de la aniquilación: el palestino terrorista. Si todos creemos que la comunidad es una amenaza, entonces, cuando es eliminada, nadie dirá nada. La limpieza étnica se justifica porque esos seres humanos no son dignos de la vida. El gobierno los ha convencido y lo sigue haciendo. Desde aquí, alzamos la voz para una Palestina libre y soberana. Hasta la victoria siempre.